Un saludo grande a todos. Hoy vamos a ver cómo configurar wallet para criptomonedas Jupiter Blade 2. En anterior vídeo yo mostré cómo que tiene cuando recibes este wallet, y ahora vamos a configurar este wallet. Para esto tenemos 3 papelitos, 2 para anotar palabras que da wallet. Es muy importante anotar bien correcto cada palabra. ¿Por qué? Porque después, si pasa algo con tu wallet, puedes restaurar otra vez usando estas palabras. Y tenemos un pelito como, digamos, como manual. Vamos a escanear este manual con teléfono y vemos que tenemos en este manual. Entonces agarramos un teléfono, buscamos escáner de barras, vemos sobre manual y acá dice, o sea, escaneamos esto, código de barra, y entramos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos, dice que viene en caja. Acá apretamos que viene en caja y vemos que viene en caja. Todo que viene en caja ya mostré en videos anteriores. Entonces, wallet, cable para cargar, para conectar con USB, 2 tarjetitas para hacer respaldo de palabras, y manual esto que yo mostré recién. Después, instalar su wallet. Acá dice cómo tenemos que instalar su wallet. Es un manual, digamos, está en inglés, pero igual se entiende. Mover on, encender, restaurar wallet, restaurar con palabras. Si tenemos ya palabras que antes y ahora estamos recuperando uno que no funciona, ingresar un pin de 4 o de 8, digamos, números o letras, todo vamos a ver ahora, para entrar en su wallet. Acá como recuperar y todo lo que quieres. Entonces tenemos un manual. Ahora dice restaurar from your previous wallet. Es como restaurar, es como, primero como configurar y ahora como restaurar. Si tenemos palabras pero no tenemos wallet porque se mojó, se robó, se olvidó algún lugar, no sé. Y acá como conectar a teléfono. Entonces preparamos, conectamos al teléfono, vamos a preparar. Dice que download programa podemos descargar desde acá. Entonces, App Store, Google Play, Android, todo lo que quieres. Vamos a Google Play, por ejemplo, para mí, y vamos a instalar programita que maneja wallet de criptomonedas en teléfono. Esperamos instalación. Bueno, ya podemos abrir y vemos. Bueno, nos dice que tenemos que conectar wallet soft y hard wallet. Bueno, por ahora yo no configuré nada mi wallet, por eso dejo el teléfono a otro lado y vamos a configurar este wallet. Vamos a encender. Voy a poner para mi lado esto, cosas muy pequeñas. A ver, apretamos unos segundos, tiene que encenderse esto. Ahí está. Y ahí tenemos crear nuevo wallet o restaurar wallet. Esto primero que vemos en pantalla. Vamos a crear nuevo wallet. Entonces apretamos OK y empezamos. Set pin code. Bueno, me dice que tengo que meter algún código para entrar. Voy a probar con algún código fácil por ahora porque es pruebas y todo esto. Entonces, bueno, ponemos, cambiando con estos botones podemos cambiar numerito. Vamos a poner 1, OK,
A ver, 2, ok, 3, ok, y 4. Solo números se puede meter. 4, ok. Y si quiero meter 8, puedo meter 8, pero voy a terminar ahí. Voy a repetir, confirmar pin code, dice, voy a repetir número 1, 2, 3, 4, confirmación. Bueno, y ahora me pregunta en cuántas palabras voy a hacer. 12, 18 o 24. Normalmente siempre pregunta 12 o 24, pero bueno, a esto pregunta 18 también. Voy a meter 12 para hacer video más rápido, digamos, pero normalmente prefiero hacer 24. 12. Dice que por favor, en el próximo paso me dice que por favor anota todo en papel, todas sus palabras. Entonces next, y empezamos a hacer. Y me dice palabras. Tengo que anotar todas palabras que me dice acá. Primero. Y anotar una por una, que primero es Brian y después próxima, próxima y próxima. Voy a anotar ahora estas palabras. Bueno, también quería decir que contraseña para entrar en Wallet puedes hacer de 4 dígitos, a partir de 4 dígitos, sin cero. No tiene número cero, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y ahí termina. Con estos números puedes hacer 4, 5, 6, 7 o 8. Cualquiera de esta contraseña puedes hacer. Ahora metes todos los, digamos, anotas todas las palabras, bien, correcto, y ahora te pregunta algunas, por ejemplo, número 9, y te da posibilidades de 4 palabras para que eliges cuál es correcta para tu. Es para que Wallet verifica si estás anotado bien o no. Y ahí cuando terminas de responder a estas preguntas, pasas a otro, a segundo, digamos, paso de configuración. Después, segundo paso, dice que está generando tu wallet. Tenemos que esperar, porque ya contestaste todos los, digamos, preguntas. Y dice que algunos minutos vamos a esperar para que configure bien nuestro wallet. Bien, pasó más o menos 2 minutos y ya salió este dibujo. Me dice que tu wallet está listo. Me dice qué carga tiene batería y que Bluetooth está encendido. Y probamos conectar esto wallet con teléfono, digamos, con aplicación de teléfono. Acá en la aplicación de teléfono tenemos dos opciones, dice hard wallet y soft wallet. Si usamos aplicación para tener como wallet tu teléfono, pero sin conectar, digamos, wallet físico, apretamos soft wallet. En nuestro caso es hard wallet. Bueno, ahí me salió Jupiter Blade, apretamos next, ok, encendemos Bluetooth, permitimos ubicación, no sé para qué, pero permitimos. Está chequeando conexión. Entra en nuestro wallet a ver si aparece algo más. Ahí vamos a apretar este botón, conexión, y me dice que tenemos introduce pin para vincular, no 1, 2, 3, 4, pin que vamos a usar para vincular, digamos, nuestro wallet con teléfono. Creo que es esto, a ver, parece que yo
Un poco, tardé mucho para ver este pin. Vamos otra vez a hacer el mismo proceso. Conectando, entonces pin, me muestra nuevo pin. Aceptar. Bueno, está conectado nuestro wallet y acá elegimos que vamos a tener, qué criptomonedas podemos tener en este wallet. Por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, algunos. ¿Qué más podemos tener acá? PR. Bueno, alcanza. Puedes elegir, mira, hay varios. Next. Entonces están creando cuentas para estas criptomonedas. Esperamos un ratito. Creando Ethereum Wallet. Y ahora cuando termine, vamos a ver qué tenemos acá. Creo que ya casi tenemos todo para usarlo. Muy lindo tener este wallet para que es mucho más seguro que solo tener en teléfono, en alguna página en internet, porque todo que tenés que recibir o transferir, más para transferir, vos puedes confirmar tocando botones con tus propias manos. No es que, bueno, un hacker te robó contraseña, te entró y puede enviar tus, digamos, plata para algún otro wallet, algún otro lugar. No, tiene que tener esto, digamos, dispositivo físico y apretar botones para confirmar transacción de criptomonedas. Bueno, ya está listo nuestro monedero. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Import, create, restore. Entonces, para restaurar o crear algún respaldo de wallet, importar de otro, creo que Bitcoin, modificar número, public key, delete wallet, eliminar wallet, puedes cambiar números y todo lo que quieres. Acá apretamos este dibujito redondito y tenemos total cuánto tenemos en cada cuenta. Recién creamos cuenta, no tenemos nada de cuenta. Ahora, ¿qué más tenemos? Permitir, para escanear QR, por ejemplo, de otro wallet y todo esto. Acá tenemos cuentas, nuestras cuentas, direcciones para ver dirección de cuenta. A ver, acá puede para enviar plata a esta cuenta, podemos apretar este dibujo cuadradito, no es para escanear, perdón, acá donde como dibujo de QR, y ahí te sale QR, cuenta, check address, copy address, y puedes enviar esta cuenta a otra persona para que te manda a tu wallet algunas monedas. Bueno, Bitcoin, recibe send. Ahí está, para recibir y para enviar, tocando
algunas cuentas podemos recibir y enviar. Send para enviar, pero tenés que tener algo primero antes que enviar, y recibe para recibir, y te empieza a mostrar tu cuenta donde puedes recibir toda tu plata. Bueno, creo que después, ya cuando tenés criptomonedas, ya gente sabe cómo usarlo. Pero más importante que para hacer transacciones tenés que confirmar directamente con botones de un dispositivo físico. Sin este dispositivo físico, ninguna transmisión no va a estar desde tu cuenta. Esto que quería explicar. Gracias por ver mi video. Si hay algunas preguntas, pregúntame en comentarios. Y no olvidamos que en descripción de video voy a dejar un código de promoción para que si alguien quiere comprar este wallet en fabricante directamente, puede tener descuento de 20%. Chao, gracias y hasta próximo video. Una cosa más que quería mostrar al final, cómo resetear este wallet a estado de fábrica o hacer nuevo, crear con este dispositivo, o cómo recuperar, por ejemplo, bueno, olvidaste algo y quieres resetear y recuperar con palabras que estás anotado, tenés anotado. Bueno, ¿qué hay que apretar? Mira, hay que apretar todos juntos los 4 botones. Entonces ponemos un dedo sobre 3 botones, apretamos, tocamos C. No me salió, pero ahora va a salir. Bajamos otra vez. En la cámara siempre no me sale. Bueno, y apretamos 4º botón. Ahí está. Ahí dice, mira, tenemos este menú que me dice mi address, después cambiar contraseña. Si quieres cambiar contraseña, resetear y about sobre este wallet. Entonces si metemos para resetear, ahí apretamos OK y ahí seguimos, apretamos OK, va a resetear en estado de fábrica y empezás a crear todo de nuevo o recuperar wallet que tenés, digamos. Pero ponerle que olvidaste, no sé, contraseña, algo para entrar, entonces puedes resetear a estado de fábrica. Para confirmar apretas OK y ya reseteas. Esto que quería explicar también una cosa sobre resetear este wallet.